Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Muy buenos días a todas y todos. Estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón con mucha información para compartir con ustedes. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas mañanas para todos y todas, mañanas húmedas en Montevideo, en la capital en la capital del país, Montevideo. Siempre me queda la duda porque Montevideo es departamento y es ciudad al mismo tiempo, ¿no? Y es como el centro, vos tomás el ómnibus y decís, uno para el centro. Yo no digo para el centro, digo un boleto para Montevideo. Claro, a mí me pasaba antes cuando estaban los boletos de papel que te preguntaban ¿para afuera? Y yo no sabía para dónde era afuera. Claro, ¿afuera de dónde? ¿Para afuera de dónde? ¿No? Lo quedaba mirando así al señor chofer como diciendo, mira, yo voy para tal lado, no sé si eso es afuera, si es el centro, gente del interior en el Montevideo. Pero el que dice afuera es porque es muy citadino. Sí. Bueno, y el de interior también existe. Claro, por supuesto. No, pero antes en el ómnibus el guarda te decía ¿afuera o el centro? Y vos, si no era de Montevideo, no tenías idea lo que te estaba preguntando. Era como, no sé, señor. Pero bueno, más allá de esta pequeña anécdota de gente del interior viviendo en Montevideo, tenemos un programa interesante en el día de hoy. Y comentarles el orden, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a tener la columna de la diputada Ana Olivera. Hoy no vamos a tener desde el inicio, sino luego de leer las noticias. Exactamente, así que ya para arrancar, Fede Lima, que está en los controles, ya lo saludamos y le decimos, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Buen día, Fede. ¿Vamos a la plaza, Fede? La lucha al movimiento. ¡Vamos a la plaza! Paro en la educación. Los trabajadores y trabajadoras de la educación pública y privada paralizarán hoy sus actividades durante 24 horas en el reclamo de que el gobierno rinda cuentas y por presupuesto para el pueblo. En el marco de esta paralización se realizó una concentración a las 10 horas en la explanada de la Universidad de la República y se marcha en este momento hasta la Torre Ejecutiva, donde se realizará el acto central. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay y el movimiento estudiantil, convocantes de esta detención y movilización, reclaman que en la rendición de cuentas de este año se logre el 6% del PBI para la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, y la Universidad de la República, así como también el 1% del PBI para investigación y desarrollo. Desde CESEU se han manifestado contra la privatización y mercantilización de la educación pública por salarios equiparados a media canasta familiar, por la creación de cargos suficientes por institución y por partidas para el mantenimiento edilicio. Zunca realiza paro nacional el jueves 22. El Comité Ejecutivo Nacional del Zunca resolvió el pasado 12 de junio la realización de un paro nacional con movilización en toda la industria para el jueves 22 de junio. Perdón. Bueno, es una alergia de la humedad justamente. Perdón. 22 de junio. La medida tendrá características nacionales con una concentración a las 11 horas en Montevideo frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para posteriormente marchar hacia las instalaciones de la Cámara de la Construcción, donde se realizará el acto central. Sí, la consigna central bajo la cual se movilizaron los trabajadores y las trabajadoras nucleados en el Zunca es por
un convenio colectivo de avances. Muy bien, en otro orden de noticias, me tiene mal la alergia. Así que 2022 se registró 100.000 personas más con salarios sumergidos que en 2019, según informe del Instituto Cuesta Duarte. De acuerdo al estudio, unos 549.000 ocupados percibieron ingresos por su trabajo por debajo de 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, representando un 33% del total de ocupados. En 2019, la cantidad de personas que ganaban menos de ese monto eran 452.000 personas, lo que implica un aumento de trabajadores y trabajadoras con un salario sumergido de 100.000. En las conclusiones del trabajo apuntaron que los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres. En cuanto a los sectores con más trabajadores por debajo de los 25.000 pesos, destacaron el servicio doméstico con el 51%, restaurantes y hoteles con el 50%, comercio con el 48% y el sector rural con el 48%. El Gobierno Nacional bloquea a la Intendencia de Montevideo. El Ministerio de Economía y Finanzas no autorizó a la Intendencia de Montevideo a acceder a un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano del Desarrollo para financiar la entrega de agua embotellada en las policlínicas municipales y merenderos, según consta en nota firmada por la ministra Azucena Arbeleche. Estoy indignada, entre comillas, respondió la intendenta Carolina Cose. Por su parte, la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas indica que del tema se están haciendo cargo los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública. La negativa del MEF deja a la Intendencia de Montevideo sin una herramienta que venía gestionando desde el comienzo de la crisis. Fue la comuna capitalina la primera en entregar agua gratuita a personas de bajos recursos en sus policlínicas y merenderos. Sostiene la intendenta que la respuesta del MEF está bloqueando a la intendencia en la ayuda a la gente. En su carta respuesta, Arbeleche detalla las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, especificando el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social para asistir a la población, y luego remarca que, de considerarse necesario, el Ministerio recurrirá a organismos multilaterales. Esto es la peor pequeñez que hemos visto. O sea, mira que hemos visto mucha cosa. Inexplicable. Hemos visto mucha cosa, pero que el ministerio le diga que no a un préstamo que es no reembolsable para que se pueda continuar abasteciendo de agua potable a las policlínicas, porque dicen que ellos se van a encargar, es como la pelota es mía, me la llevo para mi casa y bueno, manejate intendencia. Claro, pero los rehenes ahí son justamente los más vulnerables, por no decir la gente. Hay gente que se puede pero comprar es un cálculo, es un cálculo político, porque lo que se quiere es quitarle protagonismo a la intendencia, porque ahora se acordaron que había que decretar una emergencia hídrica y entonces nos vamos a hacer cargo nosotros. Mal, como todo lo que han hecho hasta ahora. Pero bueno, sigamos. El equipo de representación del BPS, de los trabajadores y trabajadoras, lanzó una comunicación de la que vamos a estar hablando con nuestro invitado central. En la segunda media hora con nuestro invitado central, el querido presidente, que se ríe, el Cable, representante de los trabajadores en el BPS. Carlos Cable Clavijo. Exacto. Bueno, entonces vamos directamente al paro. Además del paro y la movilización del PIT-CNT, estamos pasando aquí para no informar lo redundante, que ya tenemos el invitado, desarrollará otras actividades en conmemoración de la huelga general. El 21 de junio, por ejemplo, habrá un homenaje a José Pepe de Lía, histórico dirigente sindical, en Juan José de Amézaga, y Ramón del Valle Inclán. El 26 de junio habrá una vigilia por la democracia con feria de organizaciones sociales en la Plaza 1 de Mayo. Y el 7 de julio habrá un acto en 18 de julio de Río Branco para recordar la marcha por 18 de julio del 9 de julio de 1973 y el asalto al Popular. Y para concluir, además del paro, como bien decía la compañera María José,
Ya vamos para ahí. Memorial Expresas Políticas. Según expresa la convocatoria, un grupo de expresas políticas comenzaron a reunirse en el año 2019 en Crisol con el apoyo de la Unidad Temática del Servicio Central de Extensión y Actividades del Medio, SESIAM, para reafirmar que la lucha y resistencia de las mujeres contra la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado merecían tener un espacio de encuentro. La inauguración de este memorial será el 27 de junio a las 14 horas en Avenida de las Leyes y Colombia, frente al Palacio Legislativo. Y así como venimos raudamente, seguimos de largo. ¿Y a dónde nos vamos? Muy bien. Ahora tenemos la columna, como le anunciamos al principio, de la diputada Ana Olivera, como nos tiene acostumbrados, pero esta vez va a ser de forma telefónica. A ver, creo que ya la tenemos. Muy buenos días, Ana Olivera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo. Estoy interrumpiendo una entrevista Sí. Que se estiró más de lo que habíamos pensado en un día que cambió toda la ingeniería en función del proyecto que seguramente en este momento esté discutiéndose en el Senado, el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la eliminación del IVA para la venta de las aguas embotelladas y que implica también sesión extraordinaria hoy a las 15:30, por lo tanto varias reuniones para prepararnos para esta instancia. Así que bueno, en eso estamos y me parece que se impone, por lo tanto, hablar del tema de la crisis hídrica, que va a ser es el tema de debate en el día de hoy, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No sin antes decir, porque me parece que es importante, porque he visto en las redes, y a veces uno tiene que tener un lugar para contestar algunas cosas que se dicen en las redes, que la bancada del Senado, la bancada del Frente Amplio del Senado, ayer unánimemente resolvió rechazar el acuerdo con Estados Unidos que había estado en debate en la comisión la semana pasada. Me parece que esto es importante decirlo, fruto de que por lo menos en los lugares en los que me muevo, este es un tema que ha estado presente. Y entonces, en segundo lugar, si les parece a ustedes, paso a hablar sobre el tema de la crisis hídrica. Y creo que a esto hay que ponerle una cifra para que entendamos la dimensión que tiene. 2 millones de personas hoy sin agua potable. Digo, esto, ¿no? 2 millones de personas en 3,5 millones de habitantes. Esto da una idea de la dimensión que tiene. ¿Y saben por qué lo estoy planteando? Porque parece que es un problema, que no es un problema país, porque afecta solamente al área metropolitana, donde vive el 60% de la población del país. Y muchas veces, como hay quienes asusan el tema área metropolitana y el resto del país, ¿verdad? Es decir, vale la pena poner, es decir, lo que está sobre la mesa. Acá hay una crisis hídrica que tiene diferentes componentes, que tiene un componente que afecta a todo el país, que es la sequía, ¿no? Y que tiene otro componente que tiene que ver con el acceso al agua potable y, además del acceso del agua potable, la disponibilidad de agua, ¿verdad?, que afecta al área metropolitana. Me parece que esto vale la pena para llamar a la reflexión, porque miren que he escuchado esto, es un tema, ¿no? Y sobre todo, además, cuando tratan de de alguna manera enfrentar con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Canelones, ¿no? De alguna manera acercar a nuestros compañeros, de eso voy a referirme al final. Entonces, primer punto, ¿era evitable, ¿no?, llegar, a pesar de la sequía, llegar a este límite? Es decir, la emergencia hídrica se decreta el lunes, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer solamente una breve cronología. El 13 de mayo, ¿no? O sea, hace muchísimo, bastante más de un mes, ¿no? Hoy estamos a 21 de junio, ¿no? Sí. El 13 de mayo, la Intendencia convocó al Comité Departamental de Emergencia
para analizar el tema del déficit hídrico en el departamento de Montevideo. Participaron el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el MIDES, ANEP, INAU, el SECOED, los bomberos, la Fiscalía, la Junta Departamental y por supuesto OCE. O sea, ya ahí estábamos en pleno déficit hídrico. Ya ahí estaba descendiendo rápidamente la potabilidad del agua. Ya ahí el Ministerio de Salud Pública había levantado los indicadores, es decir, de alguna manera los estándares internacionales. Y ahí se trataron dos temas, 13 de mayo del 23. El tema de la potabilidad, la Intendencia de Montevideo era y sigue siendo la única que permanentemente está poniendo los análisis que realiza del agua al conocimiento de la población, y la disponibilidad de agua con todo el análisis de lo que estaba pasando en el Canelón Grande, el Canelón Chico, lo que estaba pasando en el Santa Lucía. Ese día, 13 de mayo, los técnicos de OCE dicen, los técnicos que participaron de la reunión convocada por la Intendencia de Montevideo, que es la que convoca el Comité Departamental, que quedaban reservas de agua entre 20 y 30 días. Llegó a decir que lo máximo podía ser 38 días. Sí. ¿Qué es lo que propone la Intendencia? La Intendencia propone, es decir, definir el estado de alerta, no de emergencia, definir un estado de alerta para tomar determinadas medidas. Y además, luego de eso, en que los organismos públicos allí presentes plantean que no, digamos que no están habilitados para definir la alerta pública, ¿no? Entonces, la Intendencia piensa, y es lo que le plantea al presidente, que es convocar al SINAE, porque acá tenemos un organismo para tratar el tema de las emergencias, ya interinstitucional. En realidad, se convocan a 3 intendencias, la de Montevideo, la de Canelones y la de La Valleja, a una reunión con el presidente, que no fue una reunión del sistema de emergencia. Mientras tanto, la información diaria fue expuesta siempre, como dije recién, por la Intendencia, en esos análisis que realiza del agua, donde hoy sabemos que si sucede lo que hoy está solicitando el gobierno, vamos a estar 300 veces por encima, es decir, del nivel de potabilidad del agua que ha tenido este país siempre, ¿verdad? Y allí en esa reunión se trataron medidas, las primeras medidas que llevaría adelante la Intendencia, el relevamiento, todas puestas a disposición del gobierno nacional, ¿no? El relevamiento de los pozos propios, el registro de los pozos privados para que la población los ponga a su disposición. Allí se discutió sobre el tema de cómo acceder al agua en esos momentos de los centros hospitalarios, de las escuelas, como una enorme preocupación. Después se pensó en todo lo que tiene que ver también con las residencias, ¿no? Con las casas de salud para los ancianos. O sea, hay muchas cosas a las que había que ver. Es decir, se habló de dónde perforar para tener pozos, y se planteó en esa reunión que ellos iban a trasladarle agua potable a los centros hospitalarios. La Intendencia pone a disposición toda la logística para que esto se pueda desarrollar. Y por otro lado, se toman medidas respecto a las personas. La Intendencia de Montevideo toma medidas respecto a las personas, respecto al apoyo a dar a la población. El agua embotellada a través de las policlínicas, el agua para las ollas populares, agua para los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social, ¿no? O sea, que es poner a disposición lo que yo tengo y además vinculado con la población todo lo que yo pueda hacer y además informar, transparencia, ¿verdad? Sí. Bueno, el 31 de mayo vuelve a hacerse la puesta a punto y estábamos peor. Fíjense que el diario El País, el 31 de mayo, titula: OCE informó al Comité de Emergencia de Montevideo que si la situación no cambia, hay agua para 20 días. 31 de mayo, estamos a 20 días de eso, ¿no? Sí. Esto está referido a la disponibilidad de agua, ¿está?
Pero además está el tema de la calidad de agua que ha sobrepasado todos los límites, ¿verdad? Como yo decía recién, incluso los que el propio ministerio aumentó y hoy le están pidiendo al ministerio, con todas las contradicciones que ha tenido el gobierno sobre esto, de que si nosotros vamos a asegurar la calidad del agua, que si nosotros esto... Entonces, tenemos derecho a preguntarnos, ¿ah? No es nosotros vamos a votar hoy ese proyecto, está claro. Nosotros seguimos poniendo a disposición todo lo que sea necesario, porque acá se trata de la vida y la salud de la ciudadanía, no estamos hablando de otra cosa. Ahora, tenemos derecho a preguntarnos por qué no se han hecho en función de todos estos datos técnicos que estaban, ¿no? Sí. Que llevan más de un mes en los diferentes públicamente, ¿no? ¿Por qué no se hizo un estudio de escenario de posibles soluciones y además una comunicación oficial clara, no contradictoria, para que la población sepa a qué atenerse? Los informes que tenemos son la Facultad de Química, que nos dicen que el vapor es dañino, además del tema del cloro y del potasio, ¿verdad? Sí. Y creo que ayer fue la frutilla de la torta. Sí. Ayer, negarle al gobierno departamental de Montevideo la posibilidad de un préstamo no reembolsable, es decir, es equivalente a decir una donación, sí. Así le llaman los organismos estos, ¿no? Sí. Un préstamo no reembolsable del MIN para seguir atendiendo a la población, creo que las palabras sobran. Entonces, nosotros hoy, en la sesión de la Cámara, es decir, vuelvo a repetir, es decir, no solamente es que vamos a votar el proyecto, más allá que pensamos que el proyecto tiene que dejar en claro que esta rebaja que se hace tiene que estar directamente beneficiando a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Es decir, porque ya hemos visto que en algunos lugares los precios del agua embotellada, es decir, lo han subido, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que buscar una manera de frenar esto. Hay otras medidas, ¿verdad?, que ayer, es decir, tanto legisladores como la propia Carolina Cose plantearon, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué pasa con la tarifa de OCE? Exacto. Pero además hay otro tema, en este tema del agua embotellada, ¿no? Hay un estudio ahí que dice que creció el 30% en la periferia de Montevideo. Creció el 30% en la periferia de Montevideo, porque en realidad, en las zonas centrales, ya la gente tomaba agua embotellada. Claro. Es un tema de tener acceso, acceso de poder comprarla. Por lo tanto, las dificultades de acceso, ese 30% que crece, es un enorme esfuerzo, cuando nosotros sabemos lo que está pasando hoy, que hay 100.000 personas más, que condice con todo lo que fue el crecimiento de la pobreza, además, ¿no? Sí. Es decir, que su salario está por debajo de los 25.000 pesos. Entonces, creo que aquí hay un componente que nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía. Y vuelvo a hablar un poquito más despacio. Cuando uno habla con la gente en la calle, la gente está convencida que esto que nos está pasando es porque no llueve. Y en realidad, ayer el propio presidente del Partido Nacional decía, se podría haber previsto, se podrían haber tomado medidas antes. Y sí, él mismo dice, y sí, bueno, ese y sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que, es decir, ponerlo, porque tiene que ver con la improvisación, porque tiene que ver con la falta de planificación, porque tiene que ver que bastante tiempo después de lo que habría que haberlo hecho, se declara una emergencia y todavía se están analizando medidas y se impide que quien viene tomando medidas desde hace un mes y medio prácticamente tenga más recursos para hacerlo en beneficio de la ciudadanía. A mí me hace recordar mucho, ¿verdad?, aquello que le hacían a Mariano cuando era intendente de Montevideo, sí. Es decir, en que Montevideo estaba absolutamente discriminada, ¿no? Sí. Es decir, bueno, el hecho de negarle la posibilidad, en este caso, es decir, bueno, Yamandu Orsi salió solidarizándose con la intendencia de Montevideo, con la intendenta que ayer explicaba, ¿no? Estoy indignada, esto no es contra la intendencia, esto termina siendo contra la población de Montevideo, ¿no? El mismo día, discúlpeme que esta postilla la tengo que dejar,
Sí. que con gran preocupación el ministro de Trabajo, ¿no?, va a la sede del Partido Nacional a plantear ir juntos para la próxima elección de Montevideo. La verdad, qué enorme preocupación en este momento mientras tenemos los problemas que tenemos. Ana, ¿te puedo hacer una consulta cortita? Cuando hablamos del impuesto del agua embotellada, tiene dos impuestos, el IVA y el IMESI. ¿El proyecto de ley es solamente para descontar el IVA? Sí. Bien. Aparentemente es para los dos, pero el IVA es el que inicialmente tiene un impacto directo sobre la población. Ah, bien. Decía el presidente Cambadu Fernández, lo escuché hoy por la mañana, que podría estar operativo el descuento en las aguas embotelladas a partir del día lunes, ¿tá? Porque bien. Es el descuento del IVA. Y otra consulta. Pero insisto, sí, se está discutiendo en este momento en el Senado, no sabemos si va a tener modificaciones, y nosotros lo que estuvimos viendo que asegurarnos que en el proyecto diga que esto impacta directamente en las familias, que esto obliga, ¿verdad? Sí. Hay otra cosa que quería mencionar, sí, y es que hoy desde las 9 de la mañana está reunida la comisión del Frente Amplio que va a estudiar todas las propuestas, sí, las que hicimos, lo que hemos venido haciendo y lo que podemos seguir proponiendo con todos nuestros técnicos para la entrevista que va a solicitarle al presidente de la República, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Muy bien, Ana. Una consultita chiquita, nos queda un minuto simplemente. En el caso de que se aprobara, como cosas que para tener claro, ¿no? Si se aprueba, que efectivamente hay voluntad de que se apruebe esta disminución del impuesto, el presidente cuando lo informó en la conferencia de prensa usó mucho el condicional. Suponemos que podría o debería impactar en... ¿El Estado tiene posibilidades de regular o de controlar que efectivamente... Tiene posibilidades y eso es lo que nosotros queremos que diga el proyecto. Ahí nosotros planteamos que el proyecto tiene que asegurar que esto, es decir, significa una rebaja para la ciudadanía del precio del agua embotellada, bien, sin ningún condicional en presente, y por eso me parece muy importante lo que Fernández de Cambadu declaró, y es que ellos estarían en condiciones de hacerlo efectivo. Digo, sobre todo aparte por la incidencia que tiene Cambadu en el departamento de Montevideo y Canelones, en particular en el área metropolitana, justamente que es su mayor incidencia, que tienen posibilidades de que esto esté operativo el lunes de la semana que viene. Muy bien. No Muy antes, bien. Muchísimas gracias, diputada. Sí, perdón. No, supongo que mañana ya... en distintos programas, a mí me parece que es muy importante, más allá de la columna parlamentaria, eso justamente decir, que nosotros seamos también un vehículo de información a la población de lo que no se está informando, y sobre todo estar muy atentos a este tema que se plantea de aumentar todavía la salinidad en el agua que el gobierno le está planteando al Ministerio de Salud Pública. Tenemos que estar muy atentos a esto y bueno, y cuáles son, y esperemos que haya advertencia a la población de lo que esto significa. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Olivera. Ya te liberamos entonces para que continúes la reunión. Vamos Sigo con la entrevista. Con la otra entrevista, exactamente. Gracias. Les agradezco a ustedes la posibilidad de haber estado hoy telefónicamente, es decir, con todas las complejidades que tuvo esta semana. Muchas gracias y bueno, seguimos conversando. Abrazo. Muchas gracias, vamos a seguir desarrollando este tema, que vaya si es necesario. Vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, Carlos Clavijo.
Bueno, muy bien. Ahora sí nos vamos de lleno porque queremos darle todo el tiempo posible a esta temática que varias personas van a querer informarse porque, bueno, primero que nada, le damos la bienvenida a Carlos Clavijo, que es integrante del equipo representante de los trabajadores por el PIT-CNT en el BPS. Y el tema justamente de que vamos a tratar el día de hoy es cómo impacta la revocación del artículo 8 de la ley 17.713 y cómo afecta a las personas entre 40 a 49 años, y ahí lo vamos a estar desarrollando un poquito más porque acá nombramos artículos y leyes. Vamos a bajarlo un poco a las personas, Carlos, y te doy toda la palabra para ti. Bueno, primero muchas gracias por darnos este espacio para informar. Algo que lamentablemente quienes redactaron la ley no informaron de nada de esto, es más, nos decían que era para dentro de 10 años, empezaban los perjuicios. Recordémosle a la gente, estamos hablando del tema de la ley de reforma. De la ley de reforma jubilatoria vigente, ley 20.130. Esta misma ley, lamentablemente, tiene varios impactos directos y en lo inmediato en los trabajadores y trabajadoras. Y ahora vamos a hablarle a todo el colectivo que está entre 40 y 50 años. Todo aquel colectivo que está entre 40 y 50 años, hasta el día de ayer, como quien dice, tenía la posibilidad, y hasta el día de hoy también, porque es hasta el 30 de noviembre que ahí se deroga, tiene la posibilidad de revocar la opción del artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? Sí. Cuando nos quejábamos que todos estábamos en la FAP porque firmábamos un papel, nos engañaban, iban a las obras, a los centros de trabajo y te decían, es obligatorio, firmabas, en aquel momento, firmabas el artículo 8. El artículo 8 te obligaba desde el primer peso a aportar a la FAP, desde el primer peso a aportar la mitad a la FAP y la mitad al BPS. Sí. Esos son todos los que firmamos el artículo 8, que se llama, el artículo 8 justamente es voluntario, ingresar voluntariamente a la SAFAP, que en realidad no entrábamos voluntariamente, sino éramos engañados y engañadas. Sí, si no hay información, no hay libertad. No hay libertad, exacto. Exactamente. Y bueno, allá por el 2012, en un diálogo social, logramos la ley 19.162, que dejaba y habilitaba para aquellas compañeras y compañeros entre 40 y 50 años, revocar la opción del artículo 8. Sí. Es decir, todos nos tenemos que agendar, los que estamos en esa franja, nos asesora el BPS y nos va a mostrar con artículo 8 y sin artículo 8 cómo va a ser el futuro de tu jubilación. Ahí va. Y ahí sabes si perdés o ganás. ¿Qué pasó hasta ahora, hasta antes de la ley? Y perdíamos, la gran mayoría perdíamos. Pero ¿qué pasa posterior a la ley? Profundiza eso. A la ley de la reforma de jubilatoria. Exactamente, la ley de reforma jubilatoria, la 20.130, profundiza la pérdida de jubilación para aquellos que hicieron la opción por el artículo 8. Bien. Sistemáticamente esto lo que afecta es nuestras futuras jubilaciones. Y además la ley... Si es que nos jubilamos. Si es que nos jubilamos, pero además la ley es tan nefasta que justamente te da hasta el 30 de noviembre para poderte asesorar sobre esta ley, porque después la deroga. Es decir, después de noviembre, ninguno ni ninguna va a poder revocar la opción del artículo 8. Ni recurrir, ni nada, porque la ley está vigente y hasta noviembre tenemos tiempo para justamente revocar la opción del artículo 8. Es decir, ver a ver si me perjudica o no en mi futura jubilación el artículo 8. Bien. Entonces, si tenés entre 40 y 49 años, tenés que, ¿cómo hago para hacer todo ese proceso? Soy una trabajadora, tengo esa edad, de hecho la tengo, 43 años, estoy afiliada a una FAP. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entrás o vas al BPS y te agendás, decís quiero revocar la opción del artículo 8, o entras a la página del BPS, es muy sencillo. Hay una parte que dice revocación del artículo 8, ahí entras y te agendás. Es más, podés ver a ver si ¿Está visible ni bien entras a la página eso? Está dentro de la página es muy sencilla, realmente muy fácil de visualizar. Amigable, como dicen hoy en día. Y entras ahí, no solo podés saber si estás comprendido o no, porque capaz que nunca hiciste la opción del artículo 8, si no hiciste la opción, no vas a estar comprendido porque en definitiva no estás con el artículo 8. Y yo quiero aclarar algo. Para saber si estoy comprendido, pongo mis datos y eso y te va a decir. Claro, y te va a decir sí o no. Si estás comprendido, te agendás. Pero además una cuestión,
la ley, desde que nació, la ley 16713, desde que nació allá en el año 96, nunca dijo que era obligatorio estar en el sistema de ahorro individual. Sí es obligatorio el sistema mixto. Por lo tanto, si ninguno hubiera firmado el artículo 8, todos aquellos que no firmaron el artículo 8 y los que revocamos la opción también nos va a pasar lo mismo. Si nos pasamos de 78.770 pesos, ahí sí el BPS, sin firmar nada, sin hacer nada, te adjudica una FAP de oficio por lo que te pasás. Pero los primeros 78.000 y pico de pesos van al BPS. Y eso es lo que van a generar en el futuro, una jubilación mejor por BPS, ya que se ha demostrado que la jubilación de las AFAP son magras, pero aparte profundiza esta ley, es decir, profundiza más la diferencia, es decir, si yo me quedo en el BPS con seguridad, voy a cobrar mucha mejor jubilación en el futuro. Por lo tanto, es una cuestión muy importante. Sí. Pero es claro que no se quiso informar sobre este tema en la ley, ni los que redactaron, porque en definitiva no les sirve a los que redactaron esta ley, que lo que quieren hacerle el gran negocio a la SAFAP, que la gente revoque la opción del artículo 8, porque aportaría después de los 78.770 pesos. Y si hablamos recién, hace un ratito, yo los escuchaba en la información, que hay 549.000 uruguayos y uruguayas que ganan menos de 25.000 pesos, por lo tanto, esos ninguno debería estar obligado a estar en la FAP. Y muchos de ellos y muchos de ellas están, gracias a ese artículo 8, que fueron engañados y están aportando la mitad para la FAP y la mitad para el BPS. Y a esas personas las va a perjudicar. Tú dijiste lo de oficio. El que está de oficio, digamos, ¿necesariamente está en este artículo también? No. Justamente, estar de oficio es cuando te pasás de 78.770 pesos. Que algún mes que hiciste horas extras, algún mes que tuviste un gran ingreso y capaz que después ese mes aportaste y después los demás meses no aportás a la FAP. Seguís aportando al BPS. Porque es cuando te pasás, aportás a la FAP. Si no, no aportás. En realidad, para aclarar una cosa que a veces genera la duda, no es que vas a salir de la FAP. Del sistema mixto no salís. No salís del sistema mixto. Cuando te pasás vas a entrar a la FAP. Porque hoy no puede salir nadie de la FAP. Pero sí, revocar la opción del artículo 8 es importantísimo para la gran mayoría. Con esto que nosotros decíamos, el gobierno no informa, y nosotros sí salimos a informar. Mira, los agendados y agendadas para la revocación del artículo 8, en un mes y algo que salimos a informar, es la misma cantidad que la de los 4 últimos años. Claro. Porque claro, nadie sabía, entonces salimos a informar y todo el mundo, lo que estabas haciendo tú, agarrando el celular y tratando de... ¿Qué te informaste ahí, Paola? No, entré a la página, no está tan visible. Sí, más abajo. Hay que ponerlo más visible. Vos entrás y dice trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas, entrás a trabajadores. Yo estoy entrando en el celular, ahí ¿no? Va, trabajadores. Y ahí aparece subsidio por maternidad, bla, 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 servicios en línea para trabajadores, tenés que seguir para abajo. En eso Y después en una parte dice accesos rápidos y dice devolución FONASA y revocación opción AFAP. Eso. Ahí entras a revocación opción y abajo tenés toda la información. Quiénes pueden hacerlo, cómo se hace la tramitación, asesoramiento, revocación, artículo 8, consultas, hay un teléfono 1997 de 8 a 18 horas y la normativa. Asumo que en asesoramiento para revocación por AFAP, si entro ahí, debería tener la posibilidad de agendarme. A ver, sí, efectivamente, modalidad y lugar donde se realiza el trámite, pones el departamento, ahí te dice dónde y te agendás. Justamente, la accesibilidad de la página tampoco somos nosotros lo que la hacemos, porque si no lo pondríamos en primera plana. Eso te digo, hasta en eso te lo ponen como en los detalles. Poco, en los detalles. Mirá, hasta hace 2 años estaba cuando vos pasabas los primeros cartelitos que visualizabas, lo corrías y uno de esos era la opción del artículo 8 y entrabas muy fácilmente. Sí. Hoy en día cambió todo eso y la página es totalmente diferente, porque en definitiva las páginas, como las resoluciones que se toma el directorio, porque en definitiva los trabajadores y jubilados votamos casi siempre en contra, son decisiones políticas. Claro. Y son para dónde vos pensás la sociedad. Es marketing. Es marketing. En este momento, el gobierno de turno y los que están gobernando dentro del BPS están pensando en una sociedad diferente, mercantilista, que al libre mercado, la ganancia del gran capital, y no piensan en la gente. Entonces te van a esconder todo lo que sea beneficioso para el trabajador y la trabajadora. Lamentablemente es así. Pero yo quiero destacar algo de este tema.
que va a ser muy difícil hasta de implementarlo. Primero, porque ya el BPS estaba asesorando con el simulador viejo, sin tener en cuenta la ley 20.130, la nueva ley de reforma jubilatoria. Por lo tanto, los números que estaba dando no eran reales, porque iban a ser peores. Entonces, muchos que capaz que se quisieron lo que quedar... estaban dando cuando hicieron como esa campaña, que no hicieron campaña, la ley salió por la reforma jubilatoria por mayoría parlamentaria. Sí, exactamente. Y ellos ya sabían, y sin embargo no cortaron el simulador. Siguieron asesorando, y asesoraban mal a la gente. No sé qué va a pasar con eso. Pero yo me hago una pregunta. Si yo me fui a asesorar, yo fui uno de los que me fui a asesorar hace varios años atrás, Sí. y en realidad yo tomé la opción de revocar la opción del artículo 8. Pero si no hubiera tomado la opción del artículo 8 y ahora me cambiaron las reglas de juego, ¿no me están perjudicando? ¿No habrá que el BPS asesorara a todo eso que ya asesoró para asesorarlos correctamente con un simulador nuevo que todavía no está pronto? Es decir, quién sabe cuándo va a estar. Ojalá que esté antes del 30 de noviembre. Sí. Pero no sé. Entonces, eso todavía perjudica más la gestión. Creo que algo de hacerlo a propósito es. Pero además, vamos a poner otra cosa arriba de la mesa. Si del 2019 hasta el día de hoy hay 400 funcionarios menos, ¿cómo vamos a implementar la ley? ¿Cómo vamos a implementar el simulador? ¿Cómo vamos a implementar lo de la historia laboral? ¿Cómo vamos a asesorar a la gente, aparte de dar jubilaciones, pensiones, seguro de paro, subsidio por enfermedad, lentes, órtesis, prótesis, licencias parentales y todo lo que hace el BPS con 400 personas menos? Y además se calcula que se va a dejar sin efecto todos los pasantes que hay, que son alrededor de 600, por lo tanto vamos a tener casi 1.000 funcionarios menos en el BPS. 400 funcionarios son más de un 10%. 1.000 funcionarios, estamos arriba del 25% menos de funcionarios. Por lo tanto, si vos sacás la cuenta rápido y decís, bueno, en este sector habían 10 para hacer jubilaciones y ahora hay uno, te va a demorar 10 veces más. Y eso también nos preocupa, porque es parte de la política que ha generado este gobierno, que nos dijo en algún momento, de cada 3 que se van, entra uno. Bueno, en el BPS lamentablemente fracasaron con total éxito, porque no entró ninguno. Se fueron 400 y no entró ninguno. Como en OCE, que tampoco Como entró en OCE ninguno. y otros. Y en otras dependencias. Y otras dependencias. No cumplieron ni con lo que dijeron. Pero lo que pasa es que cada cosa que no cumplen de lo que dijeron va en contra de la gente, en contra del más débil, de que más necesita. A mí no me llama la atención lo que hicieron con la propuesta de la intendenta de Montevideo. No me asombra. Porque ha sido constante. Donde hay que proteger a la gente, no les interesa. Ahora, ojo que la emergencia sanitaria para el campo, los que más tienen, enseguida se declaró. La emergencia hídrica para el campo, enseguida se declaró. La emergencia para ciertos sectores de frontera, es decir, empresarios, se declaró enseguida. Ahora, los trabajadores, no tuvimos emergencia en la zona fronteriza y muy poco abordaje. Sí. Hasta ahora están buscando los planes y no sé qué más. Para los temas, justamente la emergencia sanitaria, recién el lunes creo que arranca la emergencia sanitaria, no, hídrica. Que todavía lo decía... Para la gente, porque en definitiva para el campo ya buscaron subsidios y de todo. Es decir, ¿cómo les cuesta que a el este presidente gobierno? Ortuño justamente decía que asumen la emergencia, pero que las medidas para paliar justamente eso son muy insuficientes, ¿no? Exactamente. Y nunca pensando en la gente, siempre pensando en el que más tiene. Y esto pasa exactamente lo mismo. Es un modelo. Y cuando hablamos de modelo, no es nada malo hablar de un modelo político que tiene directamente una influencia en el que más tiene e ignorando al que menos tiene. Es parte de esto. Y esta ley va en ese camino. Por eso las consecuencias de la ley van en ese camino también. Sí. No, que me parece que en esto que vos planteabas de la dificultad con la cantidad de menos de funcionarios, decirle a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando que rápidamente agenden, porque yo me imagino que por más que vos te agendes el 29, no vas a llegar a poder hacer la consulta. ¿Qué pasa? Amplío la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Tenemos los trabajadores y trabajadoras a través de nuestra representación. Si vos te agendás con tiempo, ¿no? Y quedás como para ser atendido y no llegan a atenderte porque no les dan la cantidad de funcionarios y te pasa. ¿Qué pasa con esa gente o sea, ¿hay alguna posibilidad de hacer una prórroga, de buscar una manera o no? ¿O no la ves? Si te agendás, vas a tener el derecho. Bien. Si no te agendás, no tenés el derecho. Bien. Es decir, va a ser con seguridad la mayoría va a ser
el año que viene, calculo Así yo. que el Pero agendarte... hay que agendarse Ahí va. ahora. Lo que pasa es que lo que va a suceder es que va a pasar mucho tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo, y como tenemos otras necesidades, la alimentación, el tema de la inseguridad, el tema del frío, del calor, de las cuestiones hídricas, cuando llegue el momento, quién sabe si vamos a tener tiempo para ir, nos acordamos de ir. Por lo tanto, también juega en contra del trabajador y la trabajadora que su visión fundamental no es revocar la opción del artículo 8, tiene otras necesidades muy superiores a esta, y entonces cuando nos vayan a avisar, quién sabe si podemos o no podemos, porque no va a ser en lo inmediato. Igual es importante, está bueno mantener alerta a los trabajadores y trabajadoras, capaz que les podemos ir a acuerdo, acuérdese de agendarse, hasta el 30 de noviembre hay tiempo para agendarse, y después hacerse acuerdo de cuando empiecen a llamar, efectivamente a atender, ir avisando a los trabajadores que estén atentos, porque si bien lo es importante hoy, cuando nos vayamos a jubilar, Claro. es importante. Ya sabemos que nos vamos a jubilar con menos, lo que ya conversamos en todo lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria, pero además esta cuestión que vos estás comentando hace que aún sea peor la cosa. Entonces, Totalmente. y si tenemos entre 40 y 50 años, tampoco es tan lejana la jubilación, más allá de que también se aumentaron los años en los que vos te podés jubilar, pero ya estás más cerca, digamos, no es que tenés 20, que todavía estás como lejano, ¿no? Es lo que Sí, tal sucedía antes. Y eso es un poco la tarea que acá vemos también la importancia de tener representantes de los trabajadores en el BPS, porque nos pueden ayudar a los trabajadores a estar atentos a estas cuestiones. Imagínate, estamos recorriendo el interior En y esa ni los misma línea periodistas iba, saben, exactamente, en esa ni misma los línea. Por ni los eso. periodistas, que son los que están más informados, saben de estas situaciones. Claro. La Entonces- gente que no logra la comunicación, esta incomunicación que decimos justamente que lo vimos en ese intento, ¿cómo los encuentra usted? Es decir, ¿cómo directamente a los que representan los trabajadores en el PPS? Nosotros en realidad agendar no podemos agendar, pero porque se tiene Informar. que agendar la persona directamente. Sí. Lo que sí nosotros siempre damos el número al aire, nosotros tenemos el WhatsApp del equipo de representación, donde si quieren que demos una charla sobre este tema, Ahí va. informar en algún lado, bueno, 092 Ujú. 351 000. Ese es el WhatsApp del equipo, que lo entregamos en cada charla, nosotros les No vamos con agendan, nuestro... sino que informan. Informamos. Es más, si en algún momento alguien quiere hacer una charla sobre este tema, igual que el tema de la historia laboral, que es para adelante, pero también le pone un límite esta ley y justamente nos puede complicar a muchos de los que nos querramos jubilar, porque de hecho aquellos que se quieren jubilar, siempre cuando se van a jubilar actualizan su historia laboral Sí. y a partir de esta ley va a estar complicado. Actualizar la historia laboral. Sí, ¿Por qué? porque mira, hasta el día de hoy nos íbamos a jubilar, pensamos en jubilarnos, Tanta entonces íbamos al cosa. BPS, Sí. claro, y lamentablemente, y nos asesoramos y decíamos, me faltan un montón de años para Claro. atrás del 96, entonces reconocía con testigos, con pruebas Claro. documentales y todo eso. Ahora esta ley limita eso porque en el correr del tiempo no se va a poder hacer más. Los mayores de 60 años hoy en día tienen hasta 2 años para actualizar su historia laboral. Si no lo hacen, es decir, ¿quién les informó? No sé, pero digo, lo estamos informando nosotros. Sí. Si no, nadie les informa. Si pasados los 2 años no pueden actualizar más la historia laboral. Es decir, una persona que se va a Que jubilar, pueden no agregar años que sí No los tenés, puede. ponele. o los tenés, o no los reconociste, o tenés que reconocerlo con testigo, o con prueba documental, no lo vas a poder hacer más. Y a su vez, después de esa tanda, para el año sí, a los 2 años, empiezan los colectivos de menos años para empezar a reconocer esos años. Después que termine eso, no lo vas a poder hacer más. Y eso no es bueno, realmente. Pero tenemos más tiempo que en esta situación Sí, anterior. sí. Por eso, digo, lo dejamos un poco para lo último, porque es para los mayores de 60 años, que eso sí, tienen que salir también a agendarse de la misma manera en el BPS, así pueden reconocer años de servicio, los cuales muchas veces pasó, va a pasar y va a seguir pasando, Es lamentablemente. muy usual eso. Es muy usual que el patrón no es que se olvide de Sí. aportarte, no quiere aportarte para tener más Claro. ganancia, porque en definitiva es eso. Claro, y Así después que- haces el reconocimiento, tenés que ir, o sea, yo no conozco ningún jubilado que no haya tenido que hacer eso, que estamos diciendo que tal vez prontamente no se puede hacer más de Exactamente. actualizar, así que a las personas de 60 años que están tratando de jubilarse, justo el otro día hablaba ayer con un vecino que está en esos trámites, vaya rápidamente para actualizar su historia laboral, porque si no después tal vez no lo pueda hacer. Exactamente. Para Y esclarecer un poco, de 40 a 49, arreglar el tema, por hacerlo, ¿no? Revocación del de artículo la 8. revocación del
del artículo 8. Y de 60 para adelante, el tema de actualizar la historia laboral. Exactamente. Imagínense, vuelvo a repetir, con menos cantidad de funcionarios lo que puede pasar para tener adelante. Paciencia y ¿Qué estar caos atentos vamos a tener en el Banco de Previsión Social? Porque aparte de las otras obligaciones las tenemos que seguir cumpliendo. Claro. Por eso también nosotros estamos denunciando la falta de personal para cubrir las necesidades que tiene el BPS, que en definitiva son las necesidades de la gente. Y vuelvo a repetir, tenemos una merma de personal en la cual nos está perjudicando en las agendas. Yo les digo, agéndense para cualquier prestación, a ver para cuándo le dan día. Estamos hablando 2 o 3 meses. Cuando antes a lo sumo eran 15 días. Sí, No, era no rapidísimo. dijimos lo del artículo, es hasta noviembre, ¿no, Hasta Carlos? el 30 de noviembre Esto lo para podés poderse hacer. agendar. Ahí va. Por eso, como decía Paola, cuanto antes. ¿Qué Ya. cambio esto de 15 días a 3 meses? Recuerdo que en su momento tuve que pasar por el seguro de desempleo, pedir la historia laboral, hacer todo el trámite ahí en la sucursal de 8 de octubre y fue todo muy rápido, muy ágil. Me llamaba justamente la atención lo ágil que había sido todo y ahora vos estás diciendo que tenemos una demora de 30 días, es un disparate. Sí. Porque hay cuestiones que son urgentes, ¿no? Es que... Totalmente de acuerdo. Sí. Es una contradicción con el plan estratégico que lo votaron ellos mismos, los directores políticos y los sociales votamos también, donde dice que quieren un BPS de cercanía, pero Claro. está ausente porque no tenemos gente. Estamos cerrando sucursales en algunos lugares, en varias localidades cerramos sucursales o directamente, como la sucursal del Cerro, que eran cierta cantidad y hoy están en la mitad, por lo tanto dan peores atención, porque por más voluntad que le ponga el funcionario que realmente se desviven por dar esa información, lamentablemente no llegan. Por lo tanto, en ese sentido creo que es muy contradictorio lo que escriben con lo que hacen. La cercanía no es eso, la cercanía es estar, el tener agenda, el poder asesorar cuanto antes a la persona y en preocuparse por la gente, pero lamentablemente no es Creo así. que ustedes van a tener mucho trabajo, digo, los representantes justamente los trabajadores en este sentido, ¿no? Trabajo no porque se puedan hacer los trámites, sino de asesoramiento. Totalmente de acuerdo. Estamos con mucho laburo. Me parece que también está bueno recalcar esto de que cuando el compañero acá dice menor atención, significa menor acceso a derechos. Exactamente. Porque en realidad el BPS lo que te habilita es el acceso a un derecho, ¿no? Ya sea de salud, como decías vos, ¿no? En este caso, claro, pero las prestaciones son derechos, o sea, son derechos justamente desde una perspectiva, un estado de bienestar que se encarga de que todas las personas, todos sus ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar una vida digna. Ese es como el objetivo grande del estado de bienestar. Y lo que vemos en este caso en el BPS es justamente que ese estado de bienestar cada vez se achica más, porque lo mismo que pasa en el BPS pasa en todas las empresas del Estado, justamente, si yo achico el estado de bienestar, entonces tengo menos posibilidades de garantizar derechos y que las personas puedan acceder a las prestaciones, ¿no? Y claramente quienes más necesitan de esas prestaciones somos los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de los trabajadores y trabajadoras los que tenemos los salarios más sumergidos, que como vimos además son cada vez más. Ahora hay 100.000 personas más que ganan menos de 25.000 pesos y en su mayoría son mujeres, otra vez las empleadas domésticas históricamente relegadas, al igual que las trabajadoras y trabajadores rurales, ¿no? Que es una cosa de clase, ¿no? Es una cosa tremenda porque justamente las relaciones laborales hay de una doméstica y de un trabajador rural. Son más o menos la misma. Claro, son similares. Y el tema del comercio, que es difícil de regular, sobre todo en los comercios pequeños, y bueno, nada, eso, que es un combo, ¿no? Sí, justamente ahí hay que reflexionar y mucho, porque en definitiva vos imaginate que donde hay políticas sociales se ha desmantelado. Claro. Mides, BPS. Mides, sí, te iba a decir. El Mides ya casi ni existe. Sí. Es más, dicen que hacen política, pero son puros anuncios y después la realidad vos la ves y es otra. Con ONGs conocidas. Con ONG conocida, con compañeros y compañeras conocidos que realmente han tenido situaciones en las cuales van a golpear en la puerta del MIDE, no tienen gente, justo no tenemos a nadie para que atienda, no la prestación, bueno, esta política no está todavía activa. Con un gran esfuerzo de los funcionarios que son los que dan la cara, ¿no? Claro, exactamente, Porque, pero justamente, y ahí hay que reflexionar en esto.
a veces nosotros los trabajadores, lamentablemente, porque tenemos la necesidad, o las personas, no precisa que seas trabajador o no, porque a veces tenés beneficios que no somos trabajadores, los que tenemos los beneficios y las prestaciones, nos agarramos con el funcionario o la funcionaria. No hay que agarrarse con el funcionario o la funcionaria porque hace su tarea con las herramientas que la institución le da. La institución. Y si la institución, los que dirigen para un lado donde no tengan herramientas los funcionarios realmente hacen milagros muchas veces. Sí. Y bueno, eso hay que reflexionarlo también cuando nos enfrentamos a otro trabajador para pedir un beneficio o un derecho. Muchas gracias, Carlos Clavijo. La verdad, vamos a seguir desarrollando este tema y bueno, convocar a todos, el teléfono 092-351-000 para informarse y entrar a la página del BPS justamente para por el tema del artículo, agendarse por el artículo 8. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad. Muchas gracias, director, por haber venido. No era presidente, era director, que no le gusta que le digan director, yo le digo para pelearle. Bueno, Gracias gente, a los que nos están escuchando, nos escuchamos el miércoles que viene. Salud, gente.